¿Están? ¿Cómo les va hoy? ¿Todo bien de momento? ¿Todo bien? Buenísimo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están? ¿Se pudieron organizar para arrancar con el próximo ejercicio? ¿Armaron grupos? ¿O van a trabajar de a uno? ¿Cómo va eso? Yo ¿Empiezan subí algo? un, Esto yo, bien su- arranca. yo subí un archivo con algo que había hecho para ver si está bien encaminado o no, porque me parece que me fui para otro lado. La verdad, ni miré. No les tenía fe, Matías. Estuve mal. Si tenés algún comentario que hacer ahora acá, lo podemos charlar un toque y por ahí te ayuda. Y si no, lo miro y mañana te mando algún comentario a través del aula virtual. Pero si tenés alguna duda, si querés, por ahí le sirve también a tus compañeros para orientar. No, lo que vi que los archivos o sea, las páginas que había pasado son de publicaciones relativamente viejas y hablan mucho del uso del suelo y de lo que costaría pasarse al biodiesel, digamos. O sea, el costo de los recursos. Sí, Pero no estaba correcto. seguro si eso estaba actualizado, si ese pensamiento se mantuvo a lo largo del tiempo, porque esas publicaciones parece que eran de 2014, no me fijé bien, pero hablaba mucho de lo que, bueno, no sé si que hablaba mucho, sino por ahí la que más me interesó, hablaba de eso, de cómo no sería ecológico el utilizar o el reemplazar el combustible tradicional con biodiesel. Sí, por supuesto, los invito a que busquen fuentes más Mm, actualizadas. El debate sigue más o menos en esos mismos términos. Hay combustibles, biocombustibles de distinta generación, ¿sí? Primera generación, segunda generación, tercera generación, y van a ver que algunas de las cuestiones de esa discusión se han ido ajustando a propuestas nuevas de la tecnología. Lo mismo esa cuestión que tiene que ver con la competencia por la tierra, que es muy interesante, que es en qué medida el cultivo de plantas para biocombustibles puede hacer que el valor de la tierra y el valor de los alimentos aumente, porque empiece a haber una escasez de tierras aptas para la agricultura. Entonces, un país termine produciendo biocombustibles para exportación a costa de que suba el costo del alimento dentro de su territorio y termine siendo algo malo en términos sociales. Hay mm. algunas alternativas que se están desarrollando, como por ejemplo la producción de biocombustibles a partir de algas. El cultivo de algas en superficie es muchísimo más económico, se requieren superficies mucho menores, incluso se trabaja hacer un cultivo que es tridimensional, digamos, que se trabaja en volúmenes, se trabaja a veces hasta con bolsas de nylon llenas de agua y de cultivo de alga en el interior, dispuestos de manera de maximizar la exposición al sol y entonces ese tema se puede neutralizar por ese lado. O sea, para tu consulta, esos son apenas unas fuentes de Mm. información orientativas. Si vos decís, sí, pero yo encontré algo mucho más nuevo, adelante, me parece genial, y vamos por ese lado. Si se puede actualizar un poco más el debate a cuestiones tecnológicas más recientes, buenísimo. O incluso objeciones más recientes, porque hay algunas objeciones que por ahí son Mm. más nuevas, algunos peros a la producción de biocombustibles, también se puede ir por ahí. Así Yo que encontré no se una página sientan que limitados por lo que yo puse. Sí, Encontré una perdón. página que hablaba un poco de una proyección que tienen para 2029, si no me equivoco, para esta década, en el uso del Sí, biocombustible, pero no me copó mucho la información porque decían como que estaban como políticas de gobierno forzando a cambiar un poco la matriz energética, pero sin pensar en el cómo. O sea, como si pusieran un sí, planteo de cambiar parte del porcentaje de combustible tradicional a combustible, a biocombustible, pero nunca, en ningún momento vi cómo planteaban el solucionar lo que mencionaba recién, o sea, el tipo del sí, uso de los suelos y demás. sí. Y no había encontrado nada del uso de ¿Qué tal, algas. Horacio? ¿Cómo estás? Eso está Hola, bueno. buenas tardes. ¿Cómo va? Estamos hablando de este de este ejercicio que están haciendo los chicos con biocombustibles. Sí, sí, Matías, vi que Matías ya había mandado el informe. sí, un primer Es, acercamiento. claro, Sí, sí. es Y estamos preliminar. compartiendo con todos esas. Estaba ahí como para ver si lo encaminé bien porque puse un par de opiniones personales con el tema que no sé si van de acuerdo a lo que es el trabajo. La idea es esa, Matías. La idea es que, como yo les dije, en realidad leer todo lo que puedan y plantear las preguntas que
las respuestas que ustedes consideren más apropiadas en función del material que leyeron, citando la bibliografía para que sea más fácil por ahí seguir los razonamientos y para que sea una cuestión fundamentada. Pero a mí me interesa mucho más eso, o sea, la visión que ustedes tienen después de evaluarlo, incluyendo estas cuestiones críticas que vos estás diciendo respecto a las propias fuentes de información, porque de eso se trata, digamos, de una visión crítica de lo que está escrito y de lo que está publicado. Y no, como les decía hace un rato, no se sientan limitados por la bibliografía que yo sugerí, porque yo no soy especialista en este tema, ni mucho menos. Lo que hice fue hacer un paneo y buscar cosas que fueran muy diversas, incluso fuentes diversas, ¿no? Desde documentos un poco más técnicos hasta posturas más de carácter filosófico, de principios, justamente para que uno trate de hacer una lectura completa a partir de fuentes diversas y complejas, ¿sí? Pero me parece que está muy bien lo que estás planteando, me parece que está muy bien que ustedes lo vean como una oportunidad de hacer un juicio de valor respecto de la información que están evaluando también. Así que incluso las preguntas que yo puse son orientativas, ¿no? De repente uno dice, sí, voy por este lado, pero a mí me parece que el punto central en la discusión de biocombustibles no es la competencia por la tierra, son las emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, se pueden concentrar en eso diciéndolo, ¿no? Después de evaluar distintos aspectos, yo considero que lo central son las emisiones de dióxido de carbono y al respecto, y bueno, poner ahí lo que pudieron encontrar. ¿Sí? Justo eso también quería consultar porque había visto que, no me acuerdo quién, decía que las emisiones de biocombustible eran mucho más finas, no me sale la palabra que había utilizado, pero que decía que a la larga podría llegar a perjudicar más a la salud de las personas los residuos que genera eso antes que la del combustible tradicional. Pero no lo terminé de entender bien. Bueno, hay dos cosas ahí, ¿no? Una sería cuánto dióxido de carbono se emite en el ciclo completo de producción y uso de biocombustibles, y el otro sería eventualmente los residuos de la combustión de los biocombustibles comparados con los residuos de combustión de otros combustibles, ¿no? O con otras alternativas, porque en verdad lo que se está planteando es los biocombustibles como una alternativa a los combustibles fósiles, pero nosotros sabemos que hay otras alternativas, ¿sí? No es que es lo único que se puede hacer frente a una tendencia a la reducción de los depósitos de combustibles fósiles. Así que, de nuevo, me parece más bien, recomiendo que vayan por ese camino, por el camino de leer y de leer críticamente y de expresar lo que les parezca, incluso en contra de lo que digan los documentos que ustedes lean, pero tratemos de que sean posturas que estén apoyadas en argumentos. En función de que uno dice que, bueno, no estoy seguro que lo que digan sea cierto, ¿en función de qué? ¿Sí? Me parece que está bueno. Esa es la idea del ejercicio. De nuevo, no es una monografía en la que yo espero que ustedes resuman un montón de información. No me interesa el resumen, lo que me interesa es el análisis, ¿sí? Y el análisis sería eso. Después de leer todo esto, ¿sí? Yo creo, es como que me imagino leer y después ponerse a escribir. Leer las preguntas primero como una orientación, después leer los materiales, y después empezar a escribir lo que pienso del efecto de los biocombustibles sobre un eventual aumento del precio de los alimentos, la competencia por las áreas de cultivo, las alternativas que ofrecen los biocombustibles de distinta generación, es decir, las mejoras tecnológicas, si considero que han resuelto los problemas están planteados o no, o los han resuelto parcialmente, qué es lo que queda por resolver. Casi que sería como si un gobierno los contratara para que lo asesoraran respecto de la conveniencia de iniciar una estrategia de producción de biocombustibles. Yo dijera, miren, pensando bien, ¿no? Un gobierno que estuviera preocupado por la sostenibilidad, por la salud de la gente, por las cuestiones socioeconómicas, culturales, etcétera, les pidiera a ustedes como asesores que hicieran un análisis integral de los pros y los contras de esa alternativa de generación de combustibles. Ustedes analizaran la información y dijeran, después de analizar todo esto, estas son las cosas que creo que son positivas, estas son las que son negativas,
estos son los conflictos que yo veo que no se han resuelto en términos de alternativas tecnológicas, estos son los peligros, digamos, ¿no? Pero no, hay problemas que eventualmente se pueden minimizar o mitigar o compensar de alguna manera, ¿no? Y lo que me gustaría sería al final tener esa visión. Si les parece que estamos frente a una opción tecnológica apropiada. Sí, ese es un buen camino. Vamos por ese camino, creo que es un buen, pese a estos problemas y dadas estas ventajas, creo que es un buen camino. ¿O no? Me parece que todavía la producción de biocombustibles no ha resuelto graves problemas ambientales o socioeconómicos como y no creo que sea una buena opción. ¿Se entiende? Es casi al final es una opinión, pero no es la opinión que uno da basada en lo que le parece, es basada en lo que lee y en la calidad de lo que lee, ¿no? De las evidencias que están detrás de lo que uno está leyendo. Así que, bueno, yo me voy a tomar el trabajo de leer con cuidado lo que ustedes escriban, justamente para poder hacerles una devolución que vaya también, que sea acorde a esa premisa que estoy planteando de trabajo. Así que yo les ofrecía la alternativa de trabajar de manera individual o en equipos de 2. Decidan qué es lo más conveniente, también pensando en eso, capaz que si trabajan de a 2 hay más lugar para la reflexión, para hacer unos pequeños debates de a pares que terminen en alguna cosa un poco más analizada, o analizada con por ahí un poquito más de profundidad, o no, bueno, lo que vean más práctico ustedes, pero va en ese sentido, en el sentido del análisis de evidencias para juzgar una opción tecnológica. Y al mismo tiempo que hacen este ejercicio, hoy vamos a seguir con la teoría, yo estoy agregando a la discusión cuestiones que me parece que son importantes en la problemática ambiental, como estas que hemos estado hablando, de las escalas temporales y de las escalas espaciales, y hoy vamos a ver algunas cosas más que van por ese lado, de las visiones parciales, de los enfoques que evalúan una alternativa productiva o tecnológica, pero que consideran solo una parte del sistema y entonces no son justos en términos de lo bueno y de lo malo, los que se quedan cortos. Y si yo lo pienso, quizá toda esta parte de la materia que me toca a mí intenta transmitir con muchos ejemplos 4 o 5 ideas nada más. No es más ambiciosa que esa, solo que son 4 o 5 ideas que yo creo que son muy importantes. Y entonces espero que esas ideas se infiltren en el trabajo, ¿no? Que ustedes al momento de leer digan, ah, bueno, pero a ver, para acá, ¿cómo están considerando la opción de los biocombustibles en términos del ciclo completo? ¿Están considerando todos los componentes? ¿Están pensando en otros recursos u otras opciones de uso de la tierra que puedan verse comprometidas por este tipo particular de producción de recursos? Esas cosas, ¿no? Ustedes lo vean como una oportunidad para mirar un caso concreto de uso de recursos con esos ojos y esa visión más amplia que yo estoy proponiendo para la materia. No sé, Matías, si esto ayuda o si está peor que al principio, pero por lo menos... Es un juicio personal basado en la lectura y el análisis de evidencias, ¿no? O sea, no es lo que se supone que antes de leer uno ya puede tener un juicio. Capaz que hasta sería un ejercicio que uno podría hacer. No lo hice, por ahí el año que viene, pero pedirles a ustedes la opinión respecto a los biocombustibles primero, y después plantear todas estas preguntas y los documentos y decir, bueno, y ahora basado en todas estas lecturas cambia un poco la visión que yo tengo. Uno espera que es muy probable que eso pase, ¿no? Porque no somos especialistas en ese tema, y recién después de hacer un análisis amplio uno puede terminar de redondear una opinión, que puede ser parecida a la primera o puede ser diferente, pero la idea es que sea eso, si querés es una opinión. Opinión suena a algo muy liviano, ¿no? Parece que, qué sé yo, ahí me parece, no, bueno, yo espero que sea
la opinión que surge después del análisis de la evidencia, ¿sí? Es una especie de juicio, de análisis de esta opción productiva. ¿Mm? Bueno, los demás... Sergio, sí, Horacio. quería hacer un comentario nada más. Dale, por favor. Yo no, bueno, me perdí porque entré un poquito más tarde, no sé qué estaba hablando Matías respecto a la crítica de la fuente. Yo, bueno, leí muy rápido el informe de él y mencionaba a una profesora, después leí Silvia Ribeiro, que es una mexicana, y que tiene una posición, digamos, muy clara respecto a, Sí. obviamente en contra, ¿no? Sí. No sé qué es lo que dijo Matías respecto a Fuente o qué crítica hizo, no importa. Pero digo, hay muchas fuentes, además de Silvia Ribeiro, Sí, sí. que tienen opinión. Y la otra cuestión es, yo no leí las referencias que vos pusiste, no busqué, pero, Sí. digamos, me parece también interesante, no sé si están metidas ahí o no, pero las cuestiones de geopolítica. Geopolítica y geopolítica básicamente con el tema de biocombustibles, bioetanol, y eso es el caso de Brasil, con toda su... No sé si eso está metido dentro de la Está revisión, pero mencionado como un ejemplo el tema del etanol en Brasil. Sí, está claro, mencionado como un ejemplo y con alguna visión de esta de distribución política de la bien, producción y del consumo y de la refinería, de las perfecto. actividades y todo. Sobre todo por esta Y cosa que sumado a eso, la cuestión alimentos. geopolítica en Estados Unidos del bioetanol, que pasa por la independencia energética cuando no hacían fracking, le faltaba petróleo y entonces le faltaban combustibles. Digamos, esa es otra cuestión. Y la del biodiesel, como otro tema, que inicialmente empezó como una cuestión de un aditivo para bajar el problema de azufre en el gasoil. ¿Por qué? Porque el petróleo se va, cada vez tenemos petróleo más pesados, y entonces Claro. más cantidad de azufre, y el azufre en atmósfera es un componente peligroso. Digo, esa también es un enfoque que tiene que ver con, no sé si está también mencionado el tema de eso en la parte de biodiesel, eso. Está puesto como... Sí, hay algunos datos, sobre todo porque hay algunos documentos que se centran en la importancia de, o sea, que están a favor de la alternativa de biocombustibles y que mencionan esta cuestión de reducción de contaminantes en emisiones en combustión y Yo por sobre lo, todo el tema de azufre. yo por lo que Pero leí bueno, es que, perdón, sí, no, eh, dale, Lionel. en el, que claro, sí, o sea, se reducía por un lado las emisiones de óxido de azufre, pero por otro lado también lo ganabas en óxidos de nitrógeno que también son malos, digamos, por decirlo de alguna manera, para el calentamiento global. Entonces, y bueno, y ni hablar de carbono, o sea, con el tema del cambio de uso de tierra y demás. Entonces, es como que por ahí cuando lees algunos documentos, como que cierra por todos lados, pero después cuando se abre un poco más el análisis que hacen, teniendo en cuenta toda la parte de producción del mismo etanol y el biodiesel, empiezan a entrar en juego un montón o sea, se abren un montón de puertas que terminan dando un resultado en cuanto al balance energético completamente opuesto. Entonces, en mi caso me resultó bastante difícil el análisis porque, bueno, por eso, por todas las cosas que hay que tener en cuenta. Es un Pero bueno, análisis complejo, es un es muy análisis complejo. complejo porque es un problema complejo y porque en realidad todos los temas que estamos hablando son complejos en la medida que son multidimensionales. El tema geopolítico que dice Horacio, el tema de contaminación, el tema de calidad de vida, hay un montón de cosas metidas ahí adentro. Casi que uno podría dedicar la vida a analizar los pros y los contras de los biocombustibles, como dice Horacio también, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tema del etanol, estamos hablando del biodiesel, bueno, está planteado como una cuestión general, lo cual lo vuelve un poco más complejo también, porque si uno habla en términos generales va a haber cosas mejores y cosas peores. Pero bueno, está propuesto como un ejercicio de discusión. Y las fuentes que yo cito son solo algunas. Traté de que hubiera alguna diversidad de fuentes, hay desde
por ejemplo, posturas institucionales de la FAO, hasta opiniones fundadas también, pero que tienen que ver con posturas más políticas de... Hay una que habla de desastre nacional de Claro, Estados de Unidos, de organizaciones continuar no con el... gubernamentales, exacto. Entonces, está bien, uno empieza a leer todo eso y de repente siente que le falta algo y dice, pero no hay nadie hablando desde la industria petrolera o desde... Y bueno, búsquenlo, o sea, esto es apenas una sugerencia de algunas fuentes que yo puse como una especie de invitación inicial. Pero busquen y se espera que cuando uno lee, incluso los documentos suelen mencionar otros documentos que uno dice, voy a leer, porque ya que dicen que esto es tan importante, o que fue el primero que lo dijo, o el que resumió de manera más clara, o lo que sea, lo puedo leer. Así que están invitados a ampliar, por supuesto, esa base documental para la discusión. Pero bueno, creo que estamos bien, creo que estamos orientados en cuál es la tarea. Estuvo bueno que esta intervención ahora inicial de Matías como para clarificar por ahí un poco qué es lo que estoy esperando. Y lo que estoy esperando es eso, que ustedes hagan una valoración crítica de la producción de biocombustibles como una alternativa, producción y uso de biocombustibles como una alternativa a los combustibles fósiles. Y les vuelvo a decir, es como si el Ministerio de Energía de la Nación los convocara y dijeran, miren, sabemos que este es un tema importante, pero tenemos que orientar ahora nuestras políticas energéticas y queremos saber qué ganamos y qué perdemos si nos embarcamos en una estrategia de producción de biocombustibles. Y en todo caso, ¿cuáles son las advertencias que nos pueden hacer? ¿Cuáles son los problemas que pueden estar asociados con esto? ¿Cuáles serían las oportunidades que perderíamos si no lo hiciéramos? También, ¿no? O sea, pensando en decir, si dejas de hacerlo, te vas a perder algunas oportunidades también. Así que bueno, es ese análisis el que yo espero. Y como les decía, quizá uno puede hacer una lectura de muchas cosas, pero después lo que espero es que hagan un resumen muy corto de la información. ¿Ustedes vieron cómo escriben los chinos? Los símbolos, ideogramas del chino mandarín. Esos ideogramas representan ideas. En 3 trazos se escriben una idea. Y eso tiene un origen artístico en China. Dicen que el arte de representar cosas complejas con pocos trazos es un arte tremendamente difícil. Uno puede estar mirando un paisaje y cuentan que los artistas chinos hacían eso en la China ancestral, y quizá miraban una cascada durante horas, y después hacían 5 trazos en un lienzo que representaban esa cascada. Es muy difícil representar una cascada con 5 trazos, ¿no? Quizá en el arte occidental uno lo que haría es tratar de hacer un cuadro que sea, por lo menos en algunas escuelas artísticas, que sea idéntico a la cascada. Acá no podemos escribir un informe que sea tan complejo como todo lo que estamos leyendo. Entonces yo les pido que intenten hacer esos 5 trazos que representen lo que ustedes extraen de lo que leyeron. Que yo al leer el informe diga, Matías o Lionel o Arnaldo o Alan tienen una postura, tienen esta postura frente al problema. Cuidado, al final lo que uno puede llegar a decir es, esto está bien, pero tiene todos estos problemas. O esto está mal, sin embargo, o sea, no quiere decir que uno tenga que ponerse una camiseta al final de este ejercicio, ¿no? Que diga sí o que diga no. Lo que espero es que ustedes puedan pararse frente al problema con una posición basada en las evidencias que están analizando y atravesada por todas estas complejidades que estamos hablando en la materia. Sabemos que es difícil, porque es un problema ambiental, socioambiental, que tiene componentes políticos, pero no solo políticos locales, de geopolítica, de política internacional, de estratégicos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Quizás son ejercicios a los que no están acostumbrados, porque no deben ser de los más típicos en la carrera, pero justo es eso, ¿no? Lo que yo les decía al principio de la materia.
La materia lo que intenta es abrir nuestro foco para poder abarcar un paisaje más amplio y poder interpretar componentes con los que no estamos tan habituados a lidiar en términos profesionales, en términos de lo que ustedes están aprendiendo en sus carreras. Y se trata de eso, es un desafío y es una forma de forzar un poco nuestras capacidades, nuestros análisis. Así que bueno, va para ese lado. Ya lo hablamos un montón. Creo que no sé si facilita las cosas, pero por lo menos está más claro lo que estoy esperando como resultado del ejercicio, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta más con esto. Mi idea sería que subieran un informe para la semana que viene. Estamos en la mitad del trabajo, así que bueno, hay que leer y hay que empezar a elaborar ese documento, ¿sí? Bien, ¿estamos? Arrancamos con más clase y cosas que les voy a ir contando yo. Nos quedan 10 minutos de esta primera unidad de 40 minutos. Así que empezamos. El otro día, ayer, escuchábamos con mi esposa una nota que tenía que ver con esta cuestión de las reuniones y las clases virtuales. Y decía que una reunión de más de 40 minutos era muy difícil de sostener. Así que por ahí los que crearon Zoom, inventaron esto de los 40 minutos, nos terminaron haciendo un favor. Vamos a hacer estos 40 como el otro día, como siempre, cortamos 10 y nos volvemos a encontrar en el mismo link después de un pequeño descanso. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me voy a ir primero a una página web que les quiero mostrar, a ver si funciona bien. Perdón, no se ve acá. Voy a cerrar algunas ventanas primero, porque tengo muchas cosas abiertas y complican compartir los documentos. Un segundo nada más y estoy. Está todo abierto en la computadora. A ver ahora. No lo veo. Ok. Bueno, ¿están viendo una página con un montón de muñequitos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe, se ve. Y un número que va subiendo, que dice 7.862.173.500, 20, 21, 22, 23, 24. Se supone que eso refleja el número de personas que vivimos en el planeta y que va cambiando a la tasa de incremento actual de la población humana. Lo podemos mirar dentro de un rato de nuevo si quieren. Y además, en esta página hay estos muñequitos. ¿Y saben cuántos muñequitos hay? 7.862.173.585. Es más, podemos irnos al principio, si vamos acá, Watch As We Increase, al frente de avance, y ahí tienen cómo va subiendo la cantidad de gente. ¿Lo ven cómo se suman muñequitos? Esos somos nosotros. Esa es la forma en que está creciendo la población del planeta. Cada vez que aparece un muñequito más ahí, es una persona más. Es el balance entre nacimientos y muertes. No es el número de nacimientos. Es el balance entre nacimientos y muertes, es como aumenta el tamaño de la población. Cada muñequito nuevo es una persona. Es alguien que necesita una casa, necesita alimento, necesita medicina, necesita educación, ¿sí? Es más, yo les puedo mostrar, vamos de nuevo al frente de avance, y voy a poner todas las personas por región. Ahí está. Esto que vemos acá está en distintos colores. Y representan los colores donde nacen las personas. Los amarillos son los que nacen en Asia. Sí, fueron muy gráficos al momento de elegir los colores. Los negros nacen en África, los marrones somos los que nacemos en América, los azules son los europeos, y hay unos anaranjaditos, soy medio daltónico, así que por ahí le agarro algún color, que son los que nacen en Oceanía. Pero, ¿cuál es el color que predomina en la pantalla?
¿Qué les parece? Así, a golpe de vista. El amarillo. El amarillo. Amarillo. El amarillo. Y el segundo, probablemente el negro, está medio peleado con el marrón, pero me parece que es más el negro, ¿sí? Entonces, no solo cada vez hay más gente en el planeta, sino que además la mayoría de las personas que nacen, hay pocos azules, ¿no? La mayoría de las personas que nacen en Asia, o en África, o en América. Muchas de esas personas nacen en países que tienen situaciones socioeconómicas muy complejas, dificultades para acceder a los recursos, dificultades para proveer una educación completa y servicios de salud apropiados. Prendemos la televisión ahora y nos muestran lo que está pasando en la India con el COVID, es espantoso. Y si llegamos a ir a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, o del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente vamos a ver algo que tampoco nos va a gustar. Nada. No solo cada vez hay más personas, sino que muchas personas nacen en condiciones socioeconómicas que no les garantizan el acceso a satisfacer sus necesidades mínimas. Y este es uno de los desafíos que tiene la humanidad en este momento. En la clase pasada yo les mostré algunas cosas históricas, ¿no? Arrancamos con los primeros humanos, vimos los orígenes de la agricultura, vimos la revolución industrial, llegamos hasta ahí. Eso era historia. Esto es ahora, en este momento. El crecimiento de la población humana es un desafío. No es el único. Habría que ver si es el más importante, lo vamos a discutir un poco ahora, pero sí es un desafío. Cada vez somos más, y eso implica la necesidad de organizar lo que hacemos y cómo lo hacemos para poder alcanzar estándares de calidad de vida que sean razonables, ¿no? Que la gente pueda acceder a lo que necesita. Bueno, esta página se corresponde con un link que está acá en mi clase. Ahí voy a compartir el PowerPoint. Esa página está con unos links que vamos a ver ahora abajo. Pero yo les voy a contar un poco de la evolución del tamaño poblacional, del número de personas en el planeta. En 1966, para ser más preciso, el 11 de octubre de 1966, a las 8 de la mañana, vivían en el planeta 3.417.544.528 habitantes. Es un modelo, ¿no? Seguro que ese no era el número. Esa es una estimación. Si entran a esos links que les voy a dar después, pueden ver cuánta gente vivía en el planeta en algún momento determinado de la historia. ¿Por qué yo elegí ese día y esa hora? Porque ese es el día y la hora en la que yo nací. ¿Sí? Su profesor nació. Cuando yo nací había 3.400 millones de personas en el planeta. Yo fui el 528. No sé, pero bueno, más o menos había esa cantidad de gente. Hoy, cuando yo estaba repasando esta clase hace un ratito, este modelo me decía que en el planeta había 7.862 millones de personas. O sea, 4.400 millones más que cuando yo nací. Más del doble de personas que había en el planeta cuando yo nací. El planeta es completamente distinto a cómo era el día en que yo nací. Y entre otras cosas es distinto, es muy parecido por muchas cosas, pero es distinto, entre otras cosas, porque la población humana ya se más que duplicó en ese tiempo, ¿sí? Ahí están los dos links que les contaba. El primero corresponde a la Oficina de Censos de Estados Unidos, y el segundo es de una ONG que está involucrada en cuestiones que tienen que ver con el tamaño de la población y otras cosas. Hay muchísima información en esas páginas, y yo les pongo siempre los links en el aula virtual, porque es interesante mirarlo, ¿no? Mirar ese número asusta, ese número que no para de crecer. Nosotros podemos hacer una cumbre mundial sobre la alimentación, pero mientras los representantes de los países están reunidos ahí afuera, los problemas siguen y tienen una dinámica que hacen que quizá cuando terminen de reunirse y lleguen a ciertas conclusiones, la realidad afuera va a ser distinta de cuando empezaron a discutirlo. Yo les digo, viven en el planeta 7.800 millones de personas. ¿Cuál es la tendencia de la población ahora? Bueno, estos son otros datos históricos.
A principios del siglo XIX, 1804, la población era de 1.000 millones, no 7.800, éramos 1.000 millones. Más o menos cuando nuestro país se hace independiente, en el planeta había 8 veces menos personas que ahora, ¿sí? Había un 13-14% en el planeta de la población que tenemos ahora. En 1927, pasados 123 años, se sumaron 1.000 millones de personas más. En 1960, 1.000 millones más, así que la población alcanzó 3.000 millones. Pasaron 33 años para sumar 1.000 más. En 1974 fuimos 4.000 millones, 14 años después. En 1987, 5.000 millones, 13 años después. En 1999, 6.000 millones, 12 años después. ¿Se acuerdan que el año 2000 se usaba el acrónimo I2K? I de year, Bueno, perfecto. Ahora tenemos nuestros 40 minutos. Voy a compartir pantalla de nuevo. Y estábamos acá. Se me pasó que ya se terminaban los primeros 40. ¿Están viendo esta tabla? Sí, ¿no? Se ve, sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué vemos en esta tabla? Lo que estamos viendo es que desde que se tiene el registro en 1804 de los 1.000 millones de personas, cada vez el tiempo necesario para agregar 1.000 millones más es más corto. Eso quiere decir que la velocidad de crecimiento está aumentando. Una cosa es el tamaño de la población y otra cosa es el incremento, ¿sí? El incremento es el equivalente a la velocidad, que sería número de personas que se agregan a la población mundial por unidad de tiempo. Si se necesitan periodos de tiempo menores para que se agregue una cantidad equivalente de personas, quiere decir que la velocidad de crecimiento está aumentando. ¿Sí? Es como decir, si se necesita un tiempo menor para recorrer la misma distancia en un auto, quiere decir que estamos yendo más rápido. Esto es lo mismo, ¿no? La velocidad de crecimiento de la población, fíjense, de 1804 hasta 1999 fue en aumento. Pero en 1999 lo que vemos es una desaceleración de la velocidad de crecimiento, porque ya no pasa más, deja de reducirse el número de años necesarios para incrementar en 1.000 millones el tamaño de la población. Incluso las predicciones para llegar a 10.000 millones se producen en un lapso de tiempo mayor. De manera que lo que podemos pensar es que la velocidad de crecimiento de la población humana se está desacelerando. Eso no quiere decir que el tamaño de la población se esté reduciendo, ¿sí? Lo que quiere decir es que la velocidad con la que crece la población sigue creciendo, pero a una velocidad que se está reduciendo. Fíjense en este gráfico que viene ahora, a ver si me deja pasar, acá está. Este gráfico muestra la evolución de la población humana desde 1950 y proyectada hasta 2050, durante 100 años. Billones en este gráfico son miles de millones, así que tenemos 3.000 millones en los 60, antes de los 60, finales de los 50, 4.000 millones a mediados de los 70, 5.000 millones a mediados de los 90. Fíjense que el puntito rojo cada vez está un poco más adelantado, 7.000 millones, 8.000 millones, 9.000 millones, el segmento se va alargando desde los 6.000 millones en adelante. Ese alargamiento del segmento implica una demora en alcanzar 1.000 millones de habitantes más. Es más, este gráfico no es muy claro en eso, pero si nosotros achicáramos el eje de las abscisas, el eje de las X, veríamos que esta curva tiene una forma más o menos parecida a una letra S. Es una curva sigmoidea. La curva sigmoidea, como ustedes saben, representa una función en la que la tasa de incremento es creciente hasta un punto de inflexión a partir del cual esa tasa empieza a desacelerarse. Es el punto en el que cambia la pendiente, ¿no? En una S empieza a crecer y después la tasa de crecimiento se empieza a atenuar. Si bien el tamaño de la población hoy es máximo, quiero decir, nunca hubo en el planeta Tierra tantas personas como las que hay hoy, pero, a menos que hubiera un cataclismo, que espero que no, mañana va a haber todavía más que hoy.
el tamaño de la población no ha dejado de crecer y cada vez es mayor el día anterior. Lo que sí ha empezado a desacelerarse es la tasa de incremento. Este gráfico representa justamente la tasa de crecimiento poblacional, no el tamaño de la población, ¿sí? El anterior representaba el tamaño de la población, número de personas, y este siguiente, perdón, el siguiente representa la tasa de incremento, la velocidad, el número de personas que se agregan a la población mundial por unidad de tiempo. Una tasa de crecimiento cero representaría cero crecimiento, ¿sí? Fíjense que este gráfico prevé que aún en el año 2050 la población va a seguir creciendo, ¿sí? Aunque a una tasa que está reduciéndose a lo largo del tiempo. Así que lo que tenemos es una población cada vez más grande, pero una velocidad de crecimiento que se está reduciendo. ¿Por qué? Bueno, básicamente la velocidad de crecimiento se reduce porque las personas tienen menos hijos, ¿sí? Mi abuela tenía 11 hermanos. Esas historias en las familias son comunes, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos formaban parte de familias súper numerosas. Ahora yo no tengo ningún amigo que tenga 12 hijos, como era el caso de mis bisabuelos que tenían 12 hijos. La gente tiene menos hijos, la cantidad de descendientes por persona se ha reducido, pero claro, como somos muchos, somos muchísimas más personas ahora de las que habitaban el planeta cuando nació mi abuela, ese efecto hace que por más que cada uno deje menos descendientes, en conjunto dejamos una cantidad de descendientes muy importante y eso hace que la población siga creciendo. Además, hay una enorme cantidad de personas que todavía no alcanzaron la etapa reproductiva y que cuando lleguen dejarán descendientes y la población seguirá creciendo. Así que hoy en día tenemos más o menos unos 80 millones, entre 80 y 90 millones más de personas por año. Es decir, 2 veces la población de Argentina por año. Ese es el incremento en el número de personas en el planeta. Y el número de personas aumenta, pero no aumentan los recursos naturales, ¿sí? Cada año hay 2 veces la población de Argentina más, en términos de personas, pero no aparecen 2 pampas húmedas nuevas, o 2 glaciares Perito Moreno, o 2 ríos Paraná, o no se duplica o se triplica la población de merluza del mar argentino. No, los recursos no solo no aumentan, sino que en muchos casos los recursos están en retroceso. O sea, tenemos una población humana creciente en un planeta en el que algunos recursos se están agotando porque han sido explotados más allá de su tasa natural de regeneración, o en algunos casos pues son recursos no renovables, ¿no? Como los combustibles fósiles. Entonces, ahora hay muchísima más gente que hace 50 años, pero muchísimo menos petróleo que hace 50 años. Ahora hay muchísima más gente que hace 50 años, pero muchísima menos superficie de bosques y de selvas que hace 50 años. Muchísimas menos depósitos de agua subterránea disponibles para, por ejemplo, actividades de riego. Así que ese es uno de los desafíos más importantes. Pero tenemos que entender que cada persona que nace tiene necesidades de alimento, de energía, y además está asociada con el procesamiento de los materiales y de la energía que genera desechos, que genera residuos, así que representa un desafío. Hoy por hoy, si pusiéramos a todas las personas que viven en la Tierra en una balanza y las pesáramos, veríamos que todas las personas representamos casi el 40% del peso del total de mamíferos que hay en el planeta. ¿Sí? Ustedes saben lo que son los mamíferos, los animales como nosotros, que tenemos glándulas mamarias, que parimos a las crías vivas, ¿sí? No ponemos huevos, salvo algunos pocos mamíferos como el ornitorrinco, los demás parimos a las crías vivas, y tenemos el cuerpo cubierto de pelos. Esos son los mamíferos. Y ahí están los ratones, los murciélagos, los delfines, las vacas, los caballos, los leones, los perros y los gatos, y un montón de especies. Bueno, si yo peso todos los individuos de todas las especies de mamíferos del planeta, entre ellos a los humanos, puedo ver que el 36% del peso somos nosotros. Pero si además a ese peso le agrego el de 2 especies de mamíferos, además de los humanos, que son los cerdos y las vacas, ¿sí? Los cerdos y las vacas, si los peso a todos los que viven en el planeta,
pesan el 60% de todos los mamíferos, más el 36% de los humanos. Lo que tenemos es el 96% de la biomasa, o sea, de la masa viva de mamíferos del planeta, corresponde a 3 especies: las vacas, los cerdos y nosotros. El 4% que queda es lo que pesan todos los demás, incluyendo, por ejemplo, todas las ballenas que están en todos los océanos del planeta, todos los delfines, todos los ratones, todos los leones, los elefantes, los ñus, los rinocerontes, los tigres y lo que quieran, ¿sí? Humanos y 2 especies que nosotros criamos para nuestra alimentación, somos el 96% del peso de mamíferos en el planeta. Este es un indicador que nos muestra la escala que tiene nuestra presencia sobre el planeta. Yo empecé esta clase hace 2 días, dos clases, digamos, atrás, hablando de lo reciente que era la presencia humana en la Tierra. Sin embargo, en tan pocos años, hemos alcanzado a dominar prácticamente todos los paisajes, de manera tal que la mayoría de las cosas que pasan en la Tierra pasan como consecuencia de lo que nosotros hacemos. Somos una fuerza transformadora de los ambientes que es, en términos de especies, es única. Ninguna otra especie es capaz de producir transformaciones tan significativas. Esta es una imagen que una vez me pasó un alumno y que desde ese día siempre la muestro en clase. Pero yo pensé, esto es algo que todos tienen que ver. Fíjense, hay 2 imágenes del planeta Tierra y cada una está asociada a una esfera más pequeña, ¿sí? A la izquierda, la esfera, esa transparente, translúcida, que hay puesta por ahí arriba de Italia, de Grecia, representa todo el volumen de agua del planeta, ¿sí? Pero no el agua dulce. El agua dulce, el agua salada, el hielo de las nieves eternas y de los glaciares, el agua subterránea, el vapor de agua que está en la atmósfera. Si yo juntara toda el agua, de todos los mares, el agua subterránea, de los ríos, de los lagos, de la atmósfera, y la pusiera toda junta en una esfera, ese sería el volumen de esa esfera. Tenemos muy poca agua. Vieron que dicen el planeta Tierra no se tendría que llamar Tierra, se tendría que llamar agua, porque el 70% de la superficie es agua. Sí, el 70% de la superficie es agua, pero los mares son muy someros, son muy poco profundos en términos del diámetro de la Tierra. En volumen, el agua es muy poco. Esa es toda el agua que nosotros tenemos como recurso. Y la esfera de la derecha representa todo el aire de la atmósfera. No todo el oxígeno, ¿eh? La esfera que representa el oxígeno es tremendamente más pequeña, porque de hecho en la atmósfera lo que predomina es el nitrógeno. El 78% de los gases de la atmósfera son nitrógeno. Sí, o el nitrógeno representa el 78% del volumen de la atmósfera. Eso es todo el aire de la atmósfera. La atmósfera representa una capa tremendamente delgada alrededor del planeta. Las 2 imágenes me parece que son muy gráficas para entender lo limitado de los recursos de los que disponemos. A priori uno tiene la sensación de que vive en un planeta donde los recursos son prácticamente ilimitados. Sin embargo, si hacemos una visión objetiva de lo que tenemos tiene límites. Todo tiene límites. Todo tiene límites. Así que ahí están los datos abajo, ¿no? A la izquierda toda el agua del planeta, que son 1.4 billones de kilómetros cúbicos. Billones de kilómetros cúbicos, incluyendo el agua de mares y océanos, hielo, lagos, ríos, agua subterránea, nubes, etc. Toda el agua, todo lo que es H2O que hay en el planeta es esa bolita chiquita. Y a la derecha todo el aire de la atmósfera. 5.140 trillones de toneladas, es una cantidad, ¿no? Porque el aire pesa muy poco, eso es mucho aire. Sin embargo, si lo comparamos con el volumen de la Tierra, es eso, ¿sí? Todo el aire agrupado en una esfera con la densidad que tiene a la altura del nivel del mar, porque por supuesto el tamaño de esa esfera dependerá de dónde lo estamos midiendo por una cuestión de presión, pero si lo medimos a nivel del mar, es eso es lo que tenemos. Los recursos son limitados y no aumentan. Yo les dije, el tamaño de la población humana crece, pero esa bolita de la izquierda, que es el agua, no aumenta, ¿sí? Pasa de un estado al otro el agua, ¿no? Ahora tenemos más agua líquida que agua sólida porque hay un proceso de derretimiento de los casquetes polares. Ahí están también los casquetes polares, ¿no? Todo el hielo. Entonces sí, se mueve de un estado al otro. También tenemos menos agua subterránea porque la bombeamos
por encima de la capacidad de relleno, de recuperación natural de los acuíferos subterráneos, pasan de un compartimento a otro, pero ese es el agua. Eso es lo que hay, y eso es lo que tenemos. Claramente, el tema del tamaño de la población es un problema, pero además importa el impacto por persona, porque no todas las personas en el planeta ejercen la misma intensidad de efectos sobre los recursos. Y ahí tenemos diferencias, ¿no? Ahí depende de donde uno viva, donde uno nazca, en qué país viven las personas, y además dentro de cada país, en qué estrato social están y cuáles son sus decisiones de consumo también. Pero sabemos que en general los países más ricos, países que llamamos desarrollados, producen un impacto que es desproporcionado a su población. Quiero decir, 100 suizos, o 100 norteamericanos, o 100 españoles, consumen mucha más energía que 100 hindúes. En realidad consumen mucha más energía que 1000 hindúes. Y en verdad consumen mucha más energía que 10.000 hindúes. O sea, hay una desproporción en el consumo de energía o en el impacto por cabeza, por persona. Por otro lado, en los países pobres, la propia pobreza genera condiciones que hacen muy difícil el uso sostenible de los recursos naturales. Quiero decir, ¿cómo le puedo pedir a una persona que vive en un país pobre del sudeste de Asia que cuide el suelo o cuide el agua, pensando en sus hijos o en sus nietos, si no sabe si va a poder vivir mañana o pasado con los recursos que tiene ahora? En general, la pobreza lleva a un uso poco sustentable de los pocos recursos que hay alrededor, y ese uso poco sustentable de los recursos produce más pobreza. Y se genera así una retroalimentación positiva, no positiva porque sea buena, todo lo contrario, sino porque un cambio en una variable produce una modificación en la otra variable que hace que la primera todavía se mueva en la misma dirección, y entonces esto es un efecto de bola de nieve. Más pobreza, más contaminación y más degradación de los recursos naturales, lo cual representa más pobreza y más entonces ese es el mecanismo de retroalimentación. Esto es para tener un poco en cuenta cómo ha evolucionado el consumo de energía por persona en el planeta. Esto es un promedio. El promedio es un concepto estadístico que es peligroso, porque ¿qué representa el promedio? El promedio es sumar un conjunto de valores y dividirlos por el número de sumandos que incorporé en el numerador. Así que es A más B más C más D más E dividido 5. No incluye en sí mismo la media o el promedio una idea de la dispersión del dato, ¿no? Para eso tenemos otras cosas, el error estándar, el desvío estándar, la varianza o lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que el promedio no existe. Es un valor que nos sirve nada más para comparar cosas. En este caso, para comparar momentos históricos, ¿no? Acá lo que tenemos es, a nivel mundial, el consumo de energía eléctrica en kilowatts hora por persona desde 1970 hasta 2010. Esto es por persona. Yo les dije, cada vez somos más personas, pero además, cada vez consumimos más energía en promedio por persona. O sea que se están produciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, somos más. Y entonces, claro, si somos más, consumimos más energía. Pero no es que el consumo de energía depende exclusivamente del número de personas, sino que la tasa individual de consumo de energía también está creciendo. Así que tenemos dos factores de aceleración. Aun cuando, como les decía hace un rato, el tamaño de la población, el crecimiento de la población, se está frenando en cuanto a la velocidad, de nuevo. No es que somos menos, sino cada vez somos más, pero crecemos más lentamente. El consumo de energía por persona está creciendo. Así que se produce esa doble fuerza simultánea de aumento en los consumidores y aumento en la cantidad consumida. Este es un gráfico que es muy interesante para marcar las diferencias entre países. Ahí lo que tenemos es un conjunto de países y unas barras horizontales. Esas barras horizontales representan el consumo de energía por persona por año en cada uno de esos países. Fíjense que la unidad que se usa es hectáreas. Fíjense abajo que dice hectáreas globales por persona. Qué raro medir la energía o el consumo de energía en hectáreas. Uno hubiera esperado que estuvieran
kilocalorías en joules o en alguna otra medida. ¿Por qué usan hectáreas? Bueno, el planeta Tierra es un sistema termodinámico. Entonces, en el planeta Tierra hay una cantidad de energía disponible en distintas formas, ¿no? Hay energía de biomasa, hay energía fósil, hay un montón de formas posibles de energía. Entonces, yo podría tener una idea de la cantidad de energía disponible a nivel planetario, en la forma en que nosotros normalmente explotamos la energía, dividirla por el número de hectáreas disponibles en el planeta, el número de hectáreas que representan la superficie de la Tierra. Entonces ahí tendría una idea de la producción de energía por unidad de superficie. En realidad ustedes saben que decir producción de energía no es el término más apropiado, porque sabemos que la energía puede transformarse de una forma u otra, pero no se genera nueva energía. Sí, lo que tenemos ahí es una idea de la cantidad de energía disponible por unidad de tiempo, por unidad de superficie. Entonces, podemos tener una idea de la producción de energía y también podemos tener una idea de la cantidad de energía que consume una persona usando la misma representación de unidad de área, ¿sí? Hectáreas. Entonces, lo que tenemos acá en este gráfico es que, por ejemplo, un habitante de Estados Unidos consume 9,4, más o menos, consume la cantidad de energía que están disponibles en 9,4 hectáreas globales. O sea, hacen falta 9,4 hectáreas para canalizar la energía que necesita en promedio un habitante de Estados Unidos. En cambio, alguien de Australia consume 6,5, alguien que está en el Reino Unido consume 5,5, alguien que está en Sudáfrica, por ejemplo, 2,3 aproximadamente, y así tenemos países donde se consume cada vez menos, hasta, por ejemplo, alguien que vive en Afganistán, que consume por año, en promedio, la cantidad de energía que se puede asociar a 0,1 hectárea, ¿sí? A 1000 metros cuadrados. De nuevo, estos son promedios, ¿sí? Seguramente en Estados Unidos, para que este sea el promedio, 9,5, habrá gente que consume muchísimo más, porque definitivamente hay gente que consume muchísimo menos, ¿sí? Y lo mismo en Afganistán, debe haber gente que consume casi tanto como un norteamericano promedio o más, pero hay una cantidad enorme de personas que consumen mucho menos de 0,2 hectáreas por año de la producción energética, que equivale a 0,2 hectáreas globales. Esto lo que muestra es una inequidad, digamos, una diferencia significativa en los consumos de energía. Por lo que yo decía hace un rato, cada vez somos más personas, cada vez consumimos más en promedio por persona, pero acá estamos viendo otra cosa. El consumo de energía no se distribuye de manera homogénea a nivel de los habitantes del planeta. Muchas veces escuchamos que se propone como un objetivo de desarrollo generalizar los niveles de consumo que tienen los países desarrollados. Alguien podría decir, llegará el día en que todos los habitantes del planeta podamos consumir la cantidad de energía que consume un habitante promedio de Estados Unidos, ¿no? Esos 9,4 hectáreas. O un habitante de Kuwait. En Kuwait todavía es más. El promedio es mayor que en los Estados Unidos. En vez de 9,4 es 10,2. ¿Sí? Y la pregunta que yo me planteo acá es eso posible en términos termodinámicos? ¿Podríamos hoy, de alguna manera, generalizar los niveles de consumo energético de los países más ricos a toda la población? Que estos pobres de Afganistán no estén tan mal y que tengan la capacidad de consumir la cantidad de energía que consume alguien que vive en Kuwait. Y lo que hice fue multiplicar el número de personas que vivían en el planeta hoy a la tarde, cuando estaba repasando esta clase, por 10,2, que es la cantidad de energía que consume en promedio un habitante de Kuwait, para ver cuántas hectáreas hacen falta para que todos en el planeta vivamos como un kuwaití. Eso me dio 80.194 hectáreas, un poquito más, ¿no? El problema es que la Tierra tiene 51.000 millones de hectáreas. Yo necesito 80.000. Pero además hay un problema más. La mayoría de esas formas de energía que nosotros aprovechamos son formas de energía que se producen en los ecosistemas terrestres. Por más que marginalmente estemos usando energía mareomotriz y lo que sea, nuestra enorme producción de energía se genera en la parte terrestre del planeta, no en la parte marina. Las tierras emergidas
representan nada más que 13,8 mil millones de hectáreas. O sea, necesito 80.000 y tengo 14.000, nada más. De hecho, si hago el promedio, quiero decir, si hoy repartiera las tierras del planeta, las tierras emergidas, no el mar, las tierras emergidas del planeta entre todos los que vivimos en la Tierra ahora, nos tocaría cada uno más o menos 1,76 hectáreas. ¿Sí? O sea, para generalizar los niveles de consumo de una persona que vive en Kuwait entre todos los habitantes del planeta, lo que necesitamos son casi 5 planetas más. Y parar de crecer, porque cada vez somos más personas. Parar de crecer, conseguirnos 4,8 planetas Tierra más y repartirnos todos, y así podemos vivir con los mismos estándares de consumo. Dicho de otra manera, no hay forma, con las estrategias que tiene la humanidad en este momento de producir energía, de generalizar los niveles de consumo de los países ricos a toda la población del planeta. Dicho de otra manera más, hay personas que consumen grandes cantidades de energía solo porque hay muchas otras personas que consumen muchísima menos energía. ¿Sí? Si hiciéramos un promedio entre todos los que estamos en el planeta, bueno, algunos tendrían que consumir mucho menos, quizás 10, 15, 20 veces menos, y otros tendrían que consumir muchísimo más, 10, 15, 20 veces más. ¿Sí? Pero eso no es así. El planeta tiene una distribución desigual de los recursos. Yo estoy hablando entre países, pero si este ejercicio lo hiciéramos para la República Argentina, o lo hiciéramos para la ciudad donde nosotros vivimos, la huella ecológica en términos de consumo de energía, pero también de producción de desechos, de emisión de dióxido de carbono, de distintas personas en un país o en una ciudad, también es muy variable. También es muy variable. Las cantidades de energía consumida y de contaminantes producidos varían de una persona a otra, de un país a otro, de una región a otra. Ahora, yo estoy hablando con la tecnología disponible. Y nosotros sabemos que la tecnología nos ofrece un horizonte de posibilidades muy grande. Si yo comparo la tecnología actual con la pasada, como dijimos varias veces, ¿no? Yo les decía, un hacha de piedra, un hacha de hierro, una motosierra, una topadora para tirar abajo un bosque, son herramientas completamente distintas. Y de nuevo, no quiero poner a la tecnología en un lugar de como si fuera el problema de la humanidad, porque la tecnología es una fuente de soluciones. De hecho, como dijimos varias veces también, hoy podemos vivir muchos más años que hace 50 años gracias a la tecnología. Así que nos ha prolongado la vida, casi nada, ¿no? Permite pasar más años en este planeta, con todo lo que eso significa, ¿no? Si hay algo que abre nuevas posibilidades a las personas es el tiempo, ¿sí? Pues cuando se termina, se termina. Y si se termina 10 años después, o 20 años después, o 30 años después, eso es un regalo de la tecnología. El tema no es la tecnología, el tema es lo que nosotros hacemos con ella. Y acá viene una parte de la materia en la que yo voy a estar hablando un poco de eso. Cómo, de alguna manera, el problema no ha sido la tecnología como factor de generación de la crisis ambiental, sino la forma en que nosotros la aplicamos. Muchas soluciones tecnológicas tienen como los remedios, ¿no? Los efectos colaterales, o lo que no deseas. Vos tenés un dolor de cabeza y te tomás una pastilla, pero cuando lees el prospecto te dice puede causar náuseas, dolor de estómago, mareos. Nadie hizo esa pastilla para causar náuseas, dolor de estómago, mareos. Lo hicieron para resolver el dolor de cabeza, pero no es matemática ni física. La fisiología humana es muchísimo más compleja que la matemática y la física. Entonces no podés resolver un problema de manera completamente aséptica, ¿sí? Sin generar algún efecto sobre otro componente del sistema. Yo estoy hablando del cuerpo de una persona, que es un sistema 1.000.000 de veces más simple que, por ejemplo, un ecosistema. Un sistema ecológico completo, que tiene muchísimas personas, pero también animales, plantas, microorganismos, el agua, el aire y lo que sea. Entonces, a veces el problema es que usamos la tecnología
como si estuviéramos tratando con sistemas simples, y en realidad estamos tratando con sistemas complejos. Y les voy a contar un caso, que vamos a tratar de presentar en lo que queda de la clase, que tiene que ver con una iniciativa tecnológica que se dio en los años 40 y 50 en Estados Unidos y en México, que se conoce como Revolución Verde. En ese momento, los países dijeron, hemos avanzado muchísimo en tecnología en los últimos años, y sin embargo, seguimos cultivando la tierra, seguimos desarrollando una agricultura que se parece a la forma en que cultivaban la tierra nuestros padres y nuestros abuelos. Tenemos que aplicar la tecnología que estamos usando para la construcción de aviones, para lo que fuera, la tenemos que aplicar a la producción de alimentos, a la agricultura. Y entonces se creó un paquete de aplicaciones tecnológicas orientado a la agricultura. Eso incluyó cultivos nuevos, variedades genéticas nuevas de los cultivos, técnicas nuevas, incluyendo sistemas de riego, por ejemplo, bombas que permitían extraer volúmenes mucho mayores de agua subterránea para poder regar, fertilizantes generados a partir de combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Nosotros en Bahía Blanca tenemos una de las plantas de fertilizantes más grandes del mundo, ¿sí? La planta de Mega, y el insumo básico para producir fertilizantes es el gas natural. O sea, producimos fertilizantes a partir de un combustible fósil. Pesticidas, o sea, sustancias destinadas a frenar el crecimiento de insectos y de malezas, de plantas que bajaban la producción de los campos. Y además máquinas, sembradoras, cosechadoras, equipos tecnológicos que aumentaran la producción. Vamos a hacer que cada hectárea cultivada rinda más. Y además vamos a hacer que se pueda producir en lugares donde hoy no se produce. Dos cosas, ¿no? Aumentar la producción por unidad de superficie y aumentar la superficie dedicada a la producción gracias a que tenemos técnicas que, por ejemplo, nos permiten cultivar donde antes no se podía porque llovía poco y no había una fuente de agua cercana para regar. Bueno, voy a desarrollar sistemas de riego apropiados para eso. O cultivar en lugares donde el suelo no era lo suficientemente fértil. Bueno, voy a desarrollar fertilizantes para poder cultivar. El problema es que todo ese paquete tecnológico se aplicó de una manera generalizada, como si pudiera resolver todos los problemas en todos los lugares, todas las limitaciones productivas que había en todos los ambientes, y trajo aparejados una serie de conflictos ambientales, como por ejemplo los que están citados acá. Empezando por la salinización. Por ejemplo, cuando uno riega, ustedes saben que el agua es un excelente disolvente de sustancias polares, ¿no? Sustancias que tienen carga eléctrica se disuelven maravillosamente bien en el agua, entre ellos las sales. Entonces, siempre el agua tiene sales disueltas, salvo que sea agua destilada que acabo de producir en un destilador, siempre tienen sales disueltas. Cuando yo uso agua para regar, estoy regando con agua salada. No diría agua salada, no, es agua dulce, pero tiene una mínima cantidad de sales disueltas. Yo riego, el agua es incorporada a las plantas, parte se evapora, y cuando el agua se evapora, lo que queda en el suelo es la sal. Yo vuelvo a regar, el agua es utilizada por las plantas, parte se evapora, quedan sales. Vuelvo a regar y así lo que voy haciendo es aumentar la concentración de sales en el suelo. Eventualmente, si ese proceso no es cuidadosamente regulado, lo que puedo tener es un aumento en la concentración de sales en el suelo que haga que las plantas ya no puedan crecer. La mayoría de nuestros cultivos no toleran la salinidad. Lo mismo, si yo estoy regando, estoy utilizando agua subterránea, y muchas veces uso el agua subterránea a una tasa de extracción que es mayor a la tasa de reposición. ¿Cómo se rellenan los acuíferos? Se rellenan con la lluvia. El agua de lluvia infiltra el suelo y se recuperan las cargas que están en el subsuelo. Ahora, yo tengo bombas a partir de la revolución verde, de la producción tecnológica de alimentos, bombas que sacan muchísima agua por unidad de tiempo. La tasa de reposición es miles de veces más lenta que la tasa de extracción, y eso lleva a la desecación de los acuíferos. Entonces, este paquete puede funcionar muy bien en un lugar, pero por determinado tiempo. Pasado ese tiempo, si agoté el acuífero o aumenté la salinidad del suelo, lo que tengo es que moverme a otro lado, pero lo que dejo atrás es una tierra improductiva, o salinizada, o sin depósitos de agua. Entonces lo que estoy haciendo es
aplicando una tecnología que resuelve un problema a corto plazo, pero genera un problema a plazo mediano o a largo plazo. Lo mismo los problemas de erosión. Si yo cultivo en terrenos planos, puedo tener problemas de inundación. Ahora, si cultivo en un terreno inclinado y tengo lluvias muy fuertes, puedo tener erosión, remoción del suelo, que también implica pérdida de la capacidad productiva. El uso de pesticidas lleva a la aparición de plagas resistentes. Nunca un pesticida mata al 100% de los insectos, por ejemplo. Sobreviven algunos. No sobrevive cualquiera. Sobreviven aquellos que son particularmente resistentes al insecticida que yo estoy usando. Supongamos que uso un insecticida que mata al 95% de la plaga. Bueno, inicialmente esto es un éxito. El impacto de la plaga depende de cuántos son. Si tengo una enorme cantidad de gorgojos, que son unos escarabajos, comiendo el cultivo, tengo 1.000.000 y lo reduzco en un 95%, ¿sí? Ahora tengo 50.000, bueno, es una situación muchísimo mejor que la anterior. El problema es que esos 50.000 son resistentes al pesticida, van a reproducirse, van a dejar descendencia, y por las leyes de la genética, los hijos se van a parecer a los padres y van a heredar la resistencia. Lo que voy a tener en poco tiempo es de nuevo 1.000.000, pero de insectos resistentes. Si vuelvo a usar el mismo pesticida, no sirve. Entonces tengo que usarlo más concentrado eventualmente. Y ahora sí sirve. Vuelvo a matar al 95% de la población. Resiste nada más que el 5%, que son los resistentes entre los resistentes. Lo que se va generando es un aumento de la resistencia. Aparecen plagas resistentes y eso pasa en todos lados. Un ejemplo muy familiar para la mayoría de nosotros es el de los piojos, ¿sí? Piojos comunes en la cabeza de los chicos en edad escolar. Los productos que funcionaban para matar a los piojos en los años 70 hoy no sirven. No le hacen nada a los piojos. ¿Por qué? Porque estos piojos son los tataranietos de los piojos que sobrevivieron a esos productos y son resistentes. Con las plagas pasó lo mismo. Y finalmente el agotamiento de los suelos, porque yo puedo fertilizar, pero cuando fertilizo con estos fertilizantes sintéticos, estoy agregando al suelo nitrógeno, fósforo, potasio, que son sustancias muy importantes para las plantas. Pero las plantas no necesitan nada más que nitrógeno, fósforo y potasio. Esas son sustancias que necesitan en cantidades importantes. Pero también necesitan calcio, y magnesio, y hierro, y algunos oligoelementos, elementos que están presentes en cantidades muy chicas en el suelo, pero que también los necesitan. Si yo cultivo en un lugar y la cosecha me la llevo y la consumo en otro lado, estoy exportando nutrientes. Estoy exportando nitrógeno, fósforo, potasio, pero también estos oligoelementos, estos elementos más raros. Yo me llevo la cosecha y digo, está bajando la fertilidad del suelo, voy a fertilizar. ¿Con qué? Con nitrógeno, con fósforo, con potasio. Me llevo los resultados de la cosecha, vuelvo a usar nitrógeno, fósforo, potasio para fertilizar. Lo que puede pasar en algún momento es que alguno de estos elementos, que son necesarios en cantidades menores, pase por debajo de un umbral crítico y las plantas ya no puedan crecer. Me dice, pero si estoy fertilizando todos los años. Sí, pero estoy fertilizando con un conjunto de elementos que cubren solo una parte de las necesidades de las plantas. Mucho más sabio es, por ejemplo, fertilizar con abonos orgánicos, con estiércol, ¿no? Con bosta de caballo, de gallinas, de vacas o de lo que fuera, como se hizo durante mucho tiempo, porque ahí sí hay una combinación completa de esos nutrientes. En resumen, a medida que pasó la aplicación de esta tecnología que es la Revolución Verde, muchas regiones dedicadas a la agricultura fueron perdiendo estas sustancias, estos nutrientes básicos para las plantas y dejaron de ser productivas. Las plantas ya no pueden crecer. Si una planta necesita magnesio, yo le puedo dar 1 tonelada de potasio que no va a alcanzar, no va a servir. Hay una teoría en ecología que se llama teoría de los mínimos de Liebig. Es viejísima. Y que dice, un organismo va a crecer tan rápido como se lo permita el nutriente que está presente en menor concentración. No importa cuánto haya de lo demás. De lo que sobra, puede sobrar muchísimo, pero si falta de alguno de los nutrientes, hay una limitante. Bueno, llegamos al final de lo de hoy, ya falta menos de 1 minuto. Vamos a cortar acá, para que no se corte de manera abrupta. Los invito a que sigan trabajando con
con el ejercicio, voy a mirar lo que subió Matías, puedo ir mirando cualquier cosa que suban preliminar a la página también, y el miércoles que viene arrancamos con el ejercicio. Ustedes tienen que subirlo el martes, y ahí les hago algunos comentarios, y bueno, seguimos con las clases. Todo era esto por hoy. Dejamos hasta la semana que viene, que tengan un muy buen fin de semana. Seguimos con todas estas cuestiones la semana próxima. ¿Ok? Listo. Gracias. Chao, Gracias. profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.